¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Antes de empezar el tema, sí, nuestro sexto tema, sexta semana, quisiera compartir con ustedes una noticia que he visto en un canal de YouTube. Quisiera que estés muy minucioso a lo que vas a observar, ya que te voy a elaborar algunas preguntas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con una noticia y luego vamos a relacionarlo con nuestro tema. A ver si adivinas qué tema es. A ver, empezamos. Bueno, y con este coronavirus que se ha desatado y que ha empezado en China, en la población de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, es imposible poder atender todos los casos necesarios en los hospitales. Y por eso es que el gobierno ha ordenado la construcción de hospitales de manera impresionante y con una gran rapidez. Las imágenes que estamos viendo no son de una película ni pertenecen a algo de la ciencia ficción. Se trata del trabajo que se está realizando para construir un hospital que pueda albergar a todos los pacientes de esta enfermedad. El plazo es de 6 días y los medios de comunicación chinos han estado mostrando estas imágenes que vemos a las máquinas excavadoras trabajando en un área de 25.000 metros cuadrados. Es un hospital en cuarentena donde enviarán a las personas con enfermedades infecciosas. Y también este hospital que es nuevo y que tiene lo último de la tecnología, está trabajando a nivel nacional para que tengan todas las facilidades. Y además también está superando todo el tema burocrático que se puede encontrar y también las limitaciones financieras. Bueno, en China, como sabemos, es un país donde la ingeniería es muy buena. Se han construido, por ejemplo, rascacielos a gran velocidad, y para los occidentales como nosotros de repente es un poco difícil imaginar que se pueda hacer un hospital en 25.000 metros cuadrados en tan poco tiempo, pero sí lo pueden hacer. Este se ha denominado como un hospital express y se va a sumar a la construcción de un segundo centro, así se ha informado, y tendrán 1.300 camas y se espera que sea acabado lo antes posible. Bueno. A ver, hasta ahí. Voy a dejarlo en stop y voy a empezar con las preguntas. A ver, ¿de qué trata la noticia? Ahí está, muy bien. Trata de la construcción de un hospital. No está el título incluso, ¿no? Y se construyó con el objetivo de albergar a personas por la enfermedad que ahora nos aqueja mundialmente. Ahora, te hago otra pregunta. Ahí si logras ver la imagen, ¿cuántas personas crees que participaron en este proyecto? ¿Serán 10? ¿Serán 100? ¿Serán cientos? ¿Serán miles? Claro, ¿no? Miles de personas, ¿no? Exactamente. Y dime, cuando estas personas se juntaron, eh, ¿cómo crees que se inició este proyecto? A ver, piensa un poco, ¿no? ¿Cómo crees que se inició? Ya, lo planificaron, exacto, pero para que llegue a ese edificio que puedes ver ahí, ¿no? Tuvo que haberse colocado algo. ¿Qué se colocó primero? Exacto, lo que nosotros conocemos como la primera piedra. Se colocó la primera piedra, ¿no? Y se colocó la primera piedra y ¿qué más sucedió? Ah, claro, ¿no? Empezaron a construir una piedra encima de, bueno, en este caso ladrillos, luego otro ladrillo, ya no era uno, eran dos, luego eran 10, luego eran 100, luego eran miles, ¿no? Exactamente. Ahora, eh, ¿qué materiales has logrado observar ahí? ¿No? Ya hemos visto qué cosa, ¿cómo se llama esto de acá? Grúas, ¿no? Hemos visto también eh, planchas, ¿no? Hemos visto materiales, ¿no? Diversos tipos de materiales. Y para terminar, eh, ¿crees que todos los participantes han hecho el mismo trabajo? No, claro, ¿por qué? A ver, exacto, porque dentro de la rama de la construcción civil hay diferentes especialidades, ¿no es cierto? Entonces, eh, regresando a nuestro curso de biología, esa construcción se asemeja muchísimo a la organización del ser vivo.
que es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, mira cómo es que este hospital, ¿no?, que se ha construido en China en solamente 10 días, y muchas de las construcciones que vemos en la actualidad se asemejan mucho al tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos estamos diseñados de tal forma que tenemos diversos grados de evolución. Así como existe una célula pequeña, una bacteria, un protozoario, existen plantas y animales enormes, como por ejemplo el secuoya mide casi 150 metros y la ballena azul pues es uno de los animales más grandes del mundo, porque hay otros, ¿no?, recientemente descubiertos. Y eso también permite la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que existan, por ejemplo, muchas plantas, no todas son iguales, como en el caso de este hospital, ¿no? ¿Todos los hospitales tienen el mismo modelo? No, ¿no es cierto? En este caso se construyó un área de 25.000 metros cuadrados, ¿no? Hay hospitales más pequeños, hay de repente postas médicas, entonces eso permite la biodiversidad, ¿ya? Ahora, los seres vivos estamos organizados, así como en esta construcción se colocó una primera piedra y luego, o un ladrillo, ¿no? Y luego cuando se fueron adicionando, formaron de repente un muro, luego toda una pared, luego el techo, luego todo el edificio, ¿no? De repente, como era un hospital, sus salas respectivas, sus especialidades, ¿no? El área de gerencia, el área, no sé, de limpieza, qué sé yo. El ser vivo también está formado por niveles de organización que van desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y quiénes son esos niveles? Bueno, pues tenemos el nivel subatómico, atómico, molecular, submolecular, celular, tisular, orgánico, sistemático, individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy y lo vamos a repartir en 3 grupos, ¿ya? Para que haya un orden, vamos a empezar hablando por el nivel químico, luego vamos a pasar al nivel biológico y finalmente al nivel ecológico, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, vamos a empezar. En el nivel químico, por ejemplo, dice ahí que son los componentes de los átomos. Es decir, que en el nivel subatómico vamos a encontrar esas 3 famosas partículas subatómicas que en el curso de química te lo ha enseñado el profesor, ¿no? Sí, te lo debe haber enseñado. El protón, el electrón y el neutrón, ¿no? Entonces, estos 3 componentes juntos forman un átomo. Y en nuestra tabla periódica hay aproximadamente un poco más de 120 elementos, de los cuales 25 forman al ser vivo, ¿no? Entonces ya pasamos al siguiente nivel, el nivel atómico, ¿no? Estas partículas son, o el átomo es la parte más pequeña de la materia, en este caso de la materia viva, que van a cumplir reacciones químicas. En el caso del ser vivo, a esas reacciones químicas se les llama metabolismo, porque cumplimos diferentes funciones, ¿no? Siendo los átomos más importantes el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Cuando muchos átomos se juntan, forman el siguiente nivel, el nivel molecular, ¿no? En el cual me indican que es la unión de 2 o más átomos que se unen mediante enlaces químicos. Por ejemplo, ¿qué moléculas son indispensables en el ser vivo? Tenemos, por ejemplo, la molécula de agua, la molécula de oxígeno, la molécula de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas, las moléculas que forman de repente a los diferentes componentes, ¿no? El CO2 que se elimina durante la respiración. Entonces, todas esas moléculas forman parte del ser vivo. Y después viene el siguiente nivel, que es el nivel subcelular o supramolecular, ¿no? Cuando varias moléculas se juntan, ya van a permitir la reacción entre ellas. Dice ahí que dando complejos superiores y semifuncionales. A estos niveles
subcelulares que se encuentran dentro de la célula. ¿Te acuerdas cuando vimos la célula y los componentes que habían dentro de ella? Se les llama orgánulos. Y te acuerdas que cada uno cumplía una función. ¿Qué orgánulos hablábamos? Hablamos de la mitocondria, el cloroplasto, el lisosoma, ¿no? Entonces, todos estos niveles supramoleculares están ahí dentro de la célula, ¿no? Y finalmente, y de ahí vamos a pasar ya al siguiente nivel. Cuando todos estos niveles se juntan, los subcelulares, ahí recién van a formar a la célula. Que habíamos visto que habían células vegetales y células animales, ¿no? Justamente la célula comprende todas las características del ser vivo. ¿Por qué? Porque es una unidad vital, es decir, proporciona la vida, ¿no? Es una unidad anatómica. ¿Por qué? Porque tiene diferentes formas, o todas tus células son iguales. No, lo cierto. Es también la unidad fisiológica, porque cumple diferentes funciones. Y también es la unidad genética porque va a transmitir la herencia. Ahora, cuando muchas células semejantes se juntan, forman el siguiente nivel, que es el nivel tisular. ¿Ya? En este nivel tisular, las células semejantes se van a unir para cumplir funciones especiales, ¿no? Estamos hablando de tejidos. Tejidos es el conjunto de células semejantes, ¿no? ¿Qué tejidos conoces? Tenemos 4 grandes grupos: el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y en el caso de los vegetales, tenemos los meristemáticos y los especializados, que los vamos a ver más adelante. Ahora, cuando muchos tejidos semejantes se forman, se juntan, van a pasar al siguiente nivel, que es el nivel orgánico, ¿no? Estos tejidos van a formar los diferentes órganos de tu cuerpo y también los órganos vegetales. ¿Cuáles son los órganos vegetales? Por ejemplo, tenemos a la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el fruto. Y los órganos de tu cuerpo que tú pues, ya los conoces. Ahora, cuando muchos órganos similares se juntan, van a formar el nivel sistemático, ¿no? Ahora, sistema y aparato son dos cosas diferentes. En un sistema, la agrupación de órganos van a realizar funciones dispares y distintas, ¿ya? A su vez. En cambio, en un aparato van a desarrollar una función semejante. Por ejemplo, en el sistema nervioso tenemos 3 tipos de sistema, ¿no? El periférico, el sistema central y el sistema autónomo, y dentro de ellos tenemos el vegetativo, el simpático y el parasimpático, ¿no? Entonces, son funciones distintas. En cambio, en el aparato, el aparato respiratorio es solamente uno, me dejo entender, ¿ya? Entonces ahí tenemos el siguiente nivel. Ahora, cuando todos estos niveles se juntan, ahora sí forman al nivel individuo, ¿no? Que está conformado por un ser que presenta una información en su ADN. Puede ser unicelular o pluricelular, ¿ya? En el caso de los unicelulares, por ejemplo, ellos se quedaron solamente, a ver, acá, ¿no? Hasta ahí es el nivel celular, ¿no? Pero ya cuando son organismos más evolucionados, estamos hablando de otro tipo de individuo, el pluricelular, ¿no? Porque ya pues muestra una organización más compleja. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora, cuando muchos individuos se juntan, o sea, es decir, en este caso muchos peces, muchas palomas, muchos árboles de pino, muchos árboles de eucalipto, estamos ya pasando a un siguiente nivel, que es el nivel ecológico. Y dentro de ello está el nivel de población, que constituye el conjunto de seres vivos que tienen las mismas características. Por ejemplo, nosotros como aula del nivel D somos un nivel de población, porque todos somos seres humanos que tenemos características similares. Pero si vamos a una perrera, por ejemplo, a visitar una perrera, entonces el nivel de población estaría conformado por un conjunto de perros. Y si por el microscopio vemos de repente las bacterias, entonces es un conjunto de bacterias, una población de bacterias. Entonces todos tienen características similares, ¿ya? Y otra cosa, ¿no? En el caso de los individuos más evolucionados,
ese nivel de población permite al individuo que pueda reproducirse, ¿no? Siempre y cuando pertenezcan a la misma especie. Ahora, cuando muchos organismos se juntan, estamos hablando del nivel de comunidad, que ya es la relación que hay entre las especies diferentes, ¿no? De repente, muchos humanos con muchos perros y muchos gatos, ya hay una población de tres, hay una comunidad de tres poblaciones. Por ejemplo, acá podemos ver, eh, si puedes agrandar un poquito tu cámara, vemos pues un oso, vemos más atrás tres aves, por acá un ciervo, porque ya estamos hablando de una comunidad, ¿ya? Ahora, cuando muchas comunidades se juntan, forman el nivel de ecosistema, que es el conjunto tanto de seres vivos como de los seres inertes, de los seres no vivos. ¿Por qué? Porque entre ellos va a haber una relación estrecha, una depende de la otra. Por ejemplo, ¿un ser vivo podrá vivir sin agua? No, no es cierto, necesitamos del agua. ¿Un ser vivo podrá vivir sin oxígeno? Tampoco. Entonces los seres vivos necesitan de los seres no vivos. Y finalmente, cuando todo ese nivel de ecosistema se complementa en conjunto, ya hablamos del nivel biosfera, que está conformado por las tres zonas de nuestro planeta que permiten la existencia y el desarrollo de la vida. ¿Cuáles son esas tres zonas de la biosfera? Pues ahí está, ¿no? La atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Entonces, de esta manera hemos visto cómo es que el ser vivo se parece mucho, mucho a la construcción de algún edificio, algún hospital, alguna casa, porque empiezan desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, así como se construyó este hospital en menos de 10 días, en este caso, el ser vivo también se construye desde lo más pequeño, que es el átomo, hasta lo más complejo, que sería el individuo, y de ahí su conjunto de ellos con sus similares o especies diferentes, hasta llegar a nuestro lindo y hermoso planeta Tierra, que lo debemos de cuidar siempre, ¿no? Entonces, de esta forma hemos aprendido cómo es que se organizan todos los seres vivos. Bien, ¿preguntas? Creo que todo está claro, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a desarrollar nuestra separata de la sesión 6, que yo ya la tengo desarrollada, y te la voy a mostrar para que tú la puedas desarrollar en tu casita. Ya voy a acercar ahí la cámara y vamos a empezar. A ver, dice entonces lo siguiente. Menciona los bioelementos primarios del protoplasma. Protoplasma, por si acaso, es sinónimo de ser vivo, ¿ya? Y yo mencioné 4 elementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que están ahí adelante, ¿no? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué permite los niveles de organización en los seres vivos? Permite dos cosas: la evolución y la biodiversidad. Ahora, ¿cuáles son los 3 niveles de organización? Habíamos visto el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Ahí están los 3 niveles, ¿ya? Los 3 niveles, del más pequeño hasta el más grande. Luego dice, ¿qué nivel es el más pequeño y el más grande que constituye al ser vivo? Ojo, constituye, o sea, solamente ser vivo se supone que es individuo. Entonces el más pequeño sería el nivel atómico y el más grande sería el individuo. Si dijera en su conjunto, ya pues hablamos de población, comunidad, pero no es el caso. Luego dice, biosfera significa, exacto, zona de la vida. Y habían 3 zonas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 zonas? Hidrosfera, litosfera y atmósfera. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, escribir verdadero o falso según corresponda. Mis, enséñame las respuestas. Ahí está. A ver, ¿lo ves? Chévere. Dice, ¿los niveles de organización están agrupados en 3 categorías? Sí, químico, biológico y ecológico. ¿Los virus pertenecen al nivel atómico? No. ¿Pertenecen a qué nivel? Supramolecular. Muy bien. ¿El ARN es la molécula perteneciente al nivel supramolecular? ¿Será o no será? Falso, ¿no? Pertenece al nivel molecular. ¿El nivel biológico es también llamado nivel biótico?
Sí, es verdadero, porque bióticos son los seres que presentan vida. La biocinosis es la porción abiótica del ecosistema falso. Acá quiero hacer un paréntesis. Dentro del nivel de ecosistema vamos a encontrar lo que es el biótopo y la biocenosis. El biótopo está conformado por todo lo que conforma el medio ambiente, ¿ya? Llámese agua, aire, humedad, ¿no? Y la biocenosis están conformados por todos los seres vivos, llámense plantas, llámense animales, llámense microorganismos. ¿Estamos? Bien, entonces es falso. Vamos a correr acá. Luego dice, relaciona las parejas correctas. Ahí está, ¿no? Raíz, tallo y hojas. ¿Te acuerdas qué cosa eran? ¿Te acuerdas? Eran órganos de la planta, por eso hemos puesto acá uno. Biocenosis más biótopo, es decir, seres vivos más seres no vivos forman el ecosistema. Conjunto de pinos. Pinos son árboles. Esos árboles de pinos, ¿no? Sería una población. Ahora, que tiene una sola célula, es nivel unicelular, ¿no? Tejido de las plantas, el nivel tisular o también llamado histológico. Ahora dice acá, marca la alternativa correcta, ¿ya? A ver, vamos a empezar con la 1. ¿Quién será un átomo? Nivel atómico. Exacto, la letra C. Pertenece al nivel de comunidad. ¿Qué cosa era una comunidad? Era un lugar donde habitan varios seres. Entonces hablamos del desierto, ¿ya? Porque en el desierto vamos a encontrar, por ejemplo, alacranes, arañas, escorpiones, víboras y por ahí algunos cactus. Pertenece al nivel molecular. ¿Quién es una molécula? A ver, ¿cuál es la molécula más importante a ser vivo? H2O. Ahí está, ¿no? El agua, muy bien. Luego dice, resulta de la agrupación de células que desempeñan la misma función. ¿Cuál será? Célula, agrupación de células. Tejido. Muy bien. Se refiere al sistema natural compuesto por biocinosis y biótopo. El ecosistema, ¿no? Eso lo hemos visto en el cuadro de arriba. Entonces, de esta forma hemos aprendido cómo es que están conformados los seres vivos, cómo es que están organizados, desde el más pequeñito hasta el más grande, dividiéndose en 3 categorías, nivel químico, biológico y ecológico, ¿no? En la parte de acá está tu práctica calificada, ¿no? Son 5 preguntas sencillas en el cual lo vas a completar. Ya eso lo haces en casita, más la tarea y la clase que te voy a dejar para que lo hagas tú. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, ¿no? Que bueno, sea preparado para ustedes con mucho cariño y que la pasen bien. Ya la cuarentena se ha ampliado 15 días más, así es que no salgan de casa para evitar ser contagiados, ¿ya? Porque aún las personas jóvenes también pueden ser propensas a contagio. ¿Sí? Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Nos vemos.